cuáles son las medidas que estamos adoptando para incrementar la conciencia fiscal y por organizar esta jornada. Voy a hablar de cosas que se han tratado en las anteriores ponencias brillantemente y tampoco me voy a extender mucho en el apartado del estado de bienestar que hemos creado, pero bueno, sí que vamos a incidir en algunas cosas. Pues hemos creado un estado en Europa, en la Europa occidental, en la dualidad que había en el siglo XX entre socialismo y liberalismo. En Europa occidental había sido la socialdemocracia, y la socialdemocracia consiste en crear un Estado fuerte, un Estado que preste servicios a los ciudadanos y un Estado que promueva la redistribución de la renta. Una parte fundamental de todo eso son los impuestos. Tenemos una sanidad universal, gratuita, una enseñanza gratuita. No sé si los que sois estudiantes tenéis conciencia de lo que vale un curso que cursáis en la UPV. Vosotros estáis pagando la tasa, no sé si andan cerca de los 1.000 euros, por ahí. En realidad, vamos a ver en la siguiente diapositiva, os dejo un poco de suspense, cuánto vale vuestro curso aquí en la UPV, cuánto cuesta ese curso. El transporte lo mismo, utilizáis el transporte público, Metro Bilbao, está muy autofinanciado, prácticamente el coste está financiado con la VARI que pagamos, con los billetes, pero no está totalmente financiado. Pero un Bizkaibus a Otxandio o a Carranza, el coste de ese servicio es mucho más caro de lo que se paga por el billete, muchísimo más caro. Pensiones, seguridad social, a los pensionistas un 8,5 se les ha subido este año las pensiones, todo eso va a haber que pagarlo. Época de pandemia, los ERTES, para que los trabajadores no fueran despedidos, se estableció un sistema de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo, por lo cual se les iba a mantener el empleo y les iba a pagar la mayor parte de su salario el Estado. La RGI en Euskadi está dando ayudas actualmente a unas 50.000 familias, 50.000 familias que están llegando a fin de mes a pagar la electricidad, a pagar el gas, gracias a esas ayudas. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de este estado de bienestar que ha sido consolidado en la Europa occidental. Podríamos hablar de otros servicios igual menos importantes, pero bueno, que no los consideramos como esenciales. Pero bueno, tenemos ahí centros culturales en casi todos los municipios de Vizcaya, museos, carreteras, las carreteras asfaltadas, las residencias. De eso han hablado mis compañeros antes. Todo esto estamos acostumbrados a ello y estos son los costes de los servicios públicos. Esto, efectivamente, tendríamos que difundir lo que valen estas cosas. Una plaza de universidad, a la universidad le está costando al año unos 7.000 euros, depende de la carrera que hagáis, 7.000, 8.000, 9.000 euros, ¿vale? Porque hay que pagar la calefacción, hay que pagar la electricidad, hay que pagar los profesores, la amortización de los edificios, etc. En un hospital, cada vez que se hospitaliza a alguien, de media le sale 4.500 euros al servicio de salud. Un parto, 1.800 euros. No digamos el trasplante del hígado, 120.000 euros. Ya puedes cuidar el hígado, 120.000 euros. Una señal de tráfico, 300 euros. Un semáforo estos un poco modernos, 4.000 euros. Se quema un contenedor, antes de un contenedor, 1.100 euros. Y un autobús, vandalismo, 300.000 euros cuesta un autobús. ¿Vale? Esto para que nos demos cuenta de que esto hay que pagarlo. Todas estas cosas hay que pagarlas. Este estado de bienestar que hemos creado está muy bien, pero hay que pagarlo. Y hay que pagarlo, como sabemos, entre todos. Lo tenemos que pagar a través de los impuestos, fundamentalmente, es la principal fórmula de financiación del gasto, y lo tenemos que hacer en función de la capacidad económica de cada uno. Ya sabemos que tenemos un sistema progresivo, o sea, el que más tiene que pagar proporcionalmente. Progresivo. Cada vez que sabéis que las demostraciones de capacidad económica son el patrimonio, la renta, el consumo. Cada vez que tenemos patrimonio, manifestamos capacidad económica. Tenemos un vehículo, pagamos el impuesto de vehículos al ayuntamiento. Tenemos un patrimonio importante, pagamos el impuesto sobre el patrimonio. Tenemos una renta y pagamos el IRPF. La sociedad percibe un beneficio, paga el impuesto sobre sociedades. Y cuando consumimos, pagamos el IVA y pagamos los impuestos especiales. Por tanto, es un sistema tributario
graba diversas manifestaciones de capacidad económica y siempre basándonos en el principio de capacidad económica y progresividad. Voy a hablar de alguna cosilla que no se ha hablado hasta ahora, que es cuál es el caballo de batalla, uno de los caballos de batallas de las haciendas, en concreto la agencia tributaria a nivel de territorio común y las haciendas forales a nivel de territorios históricos en Navarra. La finalidad fundamental consiste en luchar contra el fraude fiscal, una de las tareas que tenemos, aparte de gestionar los tributos, ayudar a los contribuyentes, etc., pero una de las tareas fundamentales es la de luchar contra el fraude fiscal. Vamos a explicar las principales modalidades de fraude fiscal, aunque supongo que las intuís, pero bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Existen empresas, profesionales, empresarios que ocultan ingresos, no declaran todos los ingresos que perciben, ¿vale? Es una modalidad de fraude, la ocultación de ingresos. Y hablaban las personas que me han antecedido de la contabilidad B, que parece que yo pensaba que era algo más reciente, pero ya teníamos contabilidad B hace muchos años. La contabilidad B pues, supone desviar parte de los ingresos y esos ingresos no declararlos, ¿vale? El problema que tiene el empresario que quiere generar un B es que quiere tener controlado su negocio, quiere tener controlados a sus empleados. Por tanto, tiene programas de contabilidad instalados en sus equipos informáticos y esos programas de contabilidad permiten desviar una parte de los ingresos a unos archivos que no van a estar bajo el control que no van a salir a la luz, no se van a declarar y declarar únicamente una parte de sus ventas. ¿Vale? Esos programas informáticos, ese software malicioso, pues hasta ahora lo detectábamos en muchas empresas. Fundamentalmente se trataba de empresas que entregaban bienes o prestaban servicios al público. Una tienda, un restaurante, un bar puede vender al público y como el público no tiene especial interés en recibir la factura o en recibir un ticket, pues ese empresario podía no declarar todo el beneficio que obtiene. Ya sabéis que el impuesto sobre sociedades o el IRPF de los empresarios es una diferencia entre los ingresos y los gastos, se obtiene la base imponible y desde ahí se calcula el impuesto. Entonces, si disminuyes los ingresos, vas a tener menos beneficio declarado y vas a pagar menos impuestos. Entonces, con estos software que estaban instalados en los equipos informáticos, pues las empresas podían eliminar ingresos. Los ingresos reales obtenidos, algunos, ese software los apartaba y bien eliminaba ese ingreso o bien reducía el importe del ingreso. Imaginemos que un bar ha emitido 200 facturas al día. Al final del día, ese software, recibiendo órdenes del empresario, elimina facturas y las renumera o bien reduce el importe de esas facturas. De esa forma consigue al final de día tener un beneficio que es el que va a declarar muy inferior al real, ¿vale? Mediante ese software que le permite controlar el negocio y tener una contabilidad A y una contabilidad B. Eso es una modalidad de fraude que nos hace mucho daño. Otra modalidad de fraude estaría dentro del terreno de los gastos. Si hemos dicho que la base imponible es ingresos menos gastos, pues exagerando gastos vamos a tener también menos beneficio, exagerando gastos. ¿Y cómo exageramos gastos? Pues, incluyendo la contabilidad gastos inexistentes, gastos que no tienen factura. No tienes factura, no has incurrido en ellos y sin embargo meto ahí un gasto, una factura o simplemente me invento el gasto, no pongo nada. O bien, otras modalidades de fraude por la vía de los gastos serían gastos personales, del ámbito personal de los empresarios o de sus familias que los meten como gasto de la empresa. ¿Para qué? Para así poderse reducir el IVA de ese gasto y poder reducir su base imponible, ¿vale? Encontramos ejemplos de esos, puede ser un ejemplo muy flagrante, una persona que construye una piscina en su casa, eso pertenece al ámbito personal, y le dice al que le ha construido la piscina, oye, modifícame el contenido de la factura, no me pongas construcción de piscina, que Hacienda me va a pillar, ponme instalación en la fábrica de un módulo, no sé qué. Entonces, están manipulando la factura, ¿para qué? Para declarar menos ingresos, para declarar más gastos y por lo tanto menos base imponible. Y las facturas falsas, otro clásico del fraude, ¿vale? Facturas, el empresario hace facturas como que se las han emitido proveedores
y son falsas. No, en realidad no ha pagado nada, ningún bien, ningún servicio. El gobierno lo hace o contrata o le paga un dinero a una persona para que le emita esa factura falsa. ¿Vale? Es otro clásico del fraude fiscal. Y por último, siempre nos encontramos también un fraude más sofisticado, que es estructuras artificiosas y que buscan la erosión de bases imponibles. ¿Vale? Eso nos encontramos a nivel internacional, conseguimos esas, sobre todo a nivel internacional, observamos estas prácticas. Imaginemos una sociedad que está pagando impuestos en Vizcaya, una sociedad que tiene una base imponible importante y está pagando impuestos. ¿Cómo consigue esa base? Porque está comprando herramientas en China, por 1.000 y las está vendiendo aquí por 2.000. Por lo tanto, tiene un beneficio de 1.000. Esa empresa tiene un beneficio de 1.000 y paga impuestos el impuesto correspondiente, el 20%, paga 200 de impuestos. Pues alguien le dice o le pueden plantear una estructura para pagar menos impuestos. ¿En qué puede consistir? Pues mira, tú en vez de comprar directamente las herramientas en China por 1.000 y por lo tanto vas a tener un beneficio aquí de 2.000 menos 1.000, vamos a montar una empresa en un país de baja tributación. Vamos a montar una empresa en Luxemburgo, por ejemplo. Montamos una empresa en Luxemburgo. Y esa empresa, que es nuestra, somos nosotros, pero esa empresa es la que va a hacer la compra en China. La empresa esa empresa luxemburguesa, entre comillas, compra los bienes en China, los trae a Luxemburgo, a veces ni pasaría por Luxemburgo. Compra por 1.000 y ya la empresa luxemburguesa le está vendiendo a la nuestra ya no por 1.000, sino le está vendiendo por 1.900. Estamos erosionando la base imponible. La base imponible que se debería gravar aquí está siendo grabada en Luxemburgo, porque artificialmente hemos interpuesto una sociedad que en vez de cobrarnos 1.000 por las herramientas, nos está cobrando 1.900. Somos nosotros que hemos creado una allí. El beneficio se está quedando en Luxemburgo y tributando a menor tipo que el que tributaría en Vizcaya. Bueno, pues este sistema de erosión de bases imponibles también lo vemos en personas que se dedican, que tienen unos beneficios altos, etcétera, que consiste, por lo tanto, en desviar los beneficios a territorios de baja tributación. Y por otro lado tendríamos la economía sumergida, que esos son empresarios profesionales que no están en el radar de Hacienda, que hacen una economía absolutamente ajena al circuito normal del tráfico mercantil. ¿Vale? Pues, profesores particulares, gente que hace obras que no están ni en la seguridad social, no está en la seguridad, no los tenemos aquí localizados, economía sumergida pura y dura. Vale, bueno, ya sabemos el efecto que produce el fraude fiscal y de eso han hablado mis compañeros. Aquí tampoco lo vamos a... lo que tenemos que tener en cuenta es que los impuestos son instrumentos de redistribución y si no se pagan los impuestos, eso va a producir un efecto negativo sobre todas las personas. ¿Vale? Aquí tenemos a algunas personas que han sido condenadas por delito fiscal. Esta diapositiva la elegí antes del atraco del otro día de San Mamés. O sea, que no penséis que tiene relación con lo que nos hicieron el domingo. Entonces, son héroes de la sociedad, ¿no? Son héroes de la sociedad, pero han sido condenados por delito fiscal. No lo sé, el tema del dolo, no sé si pretendían realmente cometer estas prácticas, pero luego han sido condenados por delito contra la hacienda pública. La mayor parte de ellos, pues porque estaban desviando parte de los ingresos que percibían por sus retribuciones, por su labor personal, lo estaban canalizando a sociedades, algunas de ellas localizadas fuera de territorio español. Pero como veis, nadie piensa en ellos. Estáis pensando en la filial del Mundial, el Shakira, uno que es muy guapo, que ahora no estoy pensando en que han cometido fraude fiscal. En realidad nadie se acuerda de eso y han sido condenados por esa circunstancia. A nivel de la OCDE hay un consenso en cuanto a que prácticas como la que hemos visto antes de ese software que se instala en los equipos son una amenaza para los servicios fiscales. ¿Vale? Entonces, a nivel de la OCDE se ha destacado la importancia de establecer herramientas para evitar estas prácticas. Tenemos varios documentos en los últimos años. Lógicamente, si no pagamos los impuestos, va a haber una mala distribución de la carga tributaria, se van a deteriorar la calidad de los servicios
Y va a haber una serie de actuaciones, que es las que decía antes Javier, que igual, efectivamente, el cómputo igual no se entiende muy bien, de regularizar cuota, intereses y sanciones. Decía Javier que él considera que están inflados los datos. Yo creo que en el cómputo lo que influye es que si se hace una actuación sobre una empresa y le regularizas 4 años, 3 impuestos, igual está computándose 12 actuaciones. Yo no le quito la razón. Yo creo que quizá efectivamente puede dar lugar a equívocos esos cálculos. Esos serían procedimientos de gestión, de inspección, de recaudación dirigidos a recaudar cuotas, intereses, a imponer sanciones. Pero, como ha dicho José Ramón previamente aquí, esto es muy importante. Hacienda va a ser necesaria siempre, pero la educación tributaria es fundamental. La información es fundamental. Cada vez tenemos más información. Las haciendas cada vez tienen más información y datos que antes no teníamos, por ejemplo, de cuentas en el extranjero. Antes igual alguien tenía una cuenta en el extranjero con 1 millón de francos suizos en Suiza y nadie se enteraba. Esa información poco a poco está llegando. Al final, a nivel multilateral, las haciendas se dan cuenta de que hay que intercambiar información de contraseña tributaria porque eso es bueno para todos. Lo de la conciencia fiscal lo habéis explicado perfectamente antes y luego si queréis lo dejamos para la charla, para el debate. Es fundamental tener interiorizado la norma, o sea, para cumplir una norma es mucho mejor que creas que esa norma es buena, que esa norma es necesaria y para eso es necesario también una cierta educación cívica, ¿no? Una educación de que los impuestos son necesarios y necesarios. Habéis hablado del nivel de educación como factores que influyen en la mejora del grado de conciencia fiscal. A más educación, cuanto más nivel educativo tiene una persona, más consciente es de que los impuestos son necesarios y que sirven para objetivos loables. Me gustaría luego comentar algo sobre la apreciación de la justicia del sistema tributario, pero lo dejo para luego. Es cierto que los empresarios tienen conciencia de que pagan muchos impuestos, y es cierto, pero también me gustaría luego matizarlo. Y en realidad el conocimiento de los servicios públicos es muy importante. Si los servicios públicos si conocemos lo que estamos recibiendo gracias a nuestros impuestos, tenderemos a pagar por ver con menos dolor esos impuestos. Centrándonos en Batus, que es es un plan que ha establecido la Diputación de Vizcaya, que enlaza con Bizkaibay de los otros territorios históricos. Batus es una estrategia de control integral del sistema de las actuaciones de la actividad mercantil de las personas físicas y jurídicas. Es una estrategia de control integral. Por un lado, para evitar lo que hemos comentado antes, ese software malicioso que divide, que separa los ingresos, los que voy a declarar y los que no voy a declarar, pues mira, a partir de ahora, a partir de 1 de enero del 24, en Vizcaya, va a ser obligatorio tener un software que no te va a permitir hacer eso. Cada vez que hagas una venta, vas a tener que hacerla va a haber un software instalado y ese ticket que emitas va a tener un código de identificación TicketBuy con un QR que luego vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, tú como consumidor tienes que pedir siempre el ticket para que hagas una consumición, recibas un bien, y a partir de enero del 24 el ticket que te van a dar, la factura que te van a entregar, va a tener esas características. Ese ticket está establecido, ha sido creado mediante un sistema blockchain. Todos los tickets van a ir enlazados uno detrás de otro. De tal forma que va a ser imposible, o bueno, teóricamente esperemos que vaya a ser imposible, que un ticket que ha sido emitido desaparezca del equipo de facturación de ese empresario. Esa práctica que hemos visto antes, de eliminar tickets, refacturar, reducir su importe, eso no va a ser posible. Y ese ticket además se intenta, una vez que haya sido emitido conforme a esa tecnología que va a impedir la eliminación, se intenta que sea enviado a Hacienda. O sea, que Hacienda sepa bien inmediatamente, las haciendas han optado por que sea inmediato, hasta que llega al equipo, a los ordenadores de la Hacienda Foral,
bien inmediatamente, o bien algunos días, ese ticket va a llegar a Hacienda, ¿vale? De esa forma, decimos que esto al final es un sistema de fomentar la conciencia fiscal, en el sentido que el empresario debería tener constancia de que no tiene la oportunidad de defraudar, no tiene. Entonces, en principio, cuando necesita un ticket, sabe que lo tiene que declarar, porque va a llegar a Hacienda y por lo tanto se va a reducir las posibilidades de fraude. Esto es en lo que enlaza Batus con la conciencia fiscal. Pues mira, tú vas a tener un sistema, Hacienda te va a controlar, tú emites el ticket y ese ticket va a llegar a Hacienda y sabes que lo tienes que declarar, ¿vale? No vas a tener la opción de no declarar, ¿vale? Pues eso aumenta la conciencia fiscal, pues igual es mejor el sistema de educación tributaria, pero los dos se van a combinar. Por un lado, educación tributaria para saber que es importante declarar todas las ventas y por otro lado, pues con Batus te vamos a reducir la posibilidad de que hagas ingresos en medio, ¿vale? Bien. Eso, aparte de ese ticket que se va a enviar a Hacienda telemáticamente, una vez que ha sido emitido, existe la posibilidad de que las personas que recibimos ese ticket, que compramos un bien o recibimos un servicio, con ese ticket, con ese QR, comprobemos en la sede electrónica de la Diputación, comprobemos que ese ticket ha sido declarado. Ese ticket tiene que estar en los datos, en la base de datos de la Diputación, y lo vamos a poder comprobar nosotros en casa, en nuestro equipo informático. O sea que eso al final pues siempre va a poner al empresario en la situación de, bueno, si es que aparte de que estoy facturando por un sistema que Hacienda me controla, aparte de eso, cualquier cliente que vaya con ese ticket va a poder comprobar en su equipo informativo que está declarado. Por tanto, eso en principio es un sistema por el que han apostado otros estados y ahora los territorios históricos del País Vasco, y parece que es un sistema que tiene que funcionar, ¿vale? En otros países la recaudación, cuando se han establecido estos sistemas, ha aumentado. La recaudación de estos sectores que venden al público ha aumentado mucho. Tenemos las experiencias de Portugal, de Canadá, la recaudación ha aumentado considerablemente, ¿vale? El objetivo de todo esto es que todo el mundo declare lo que tiene que declarar, y de esa forma poder reducir los impuestos. Es verdad que los tipos son altos, los tipos, por ejemplo, en IRPF son altos, en patrimonio son impuestos altos. Tenemos que intentar entre todos reducir el fraude y que todo el mundo pague lo que tiene que pagar y de esa forma poder reducir los tipos, porque habrá dinero para afrontar los gastos. Esto sería un ejemplo que se muy bien, pues, de lo que os vais a encontrar en un ticket buy con un código encima del QR, un código alfanumérico, y luego con un QR que podéis escanearlo y comprobar si ese ticket ha sido declarado en la Hacienda Foral de Vizcaya, ¿vale? La agencia tributaria, Pablo, creo que tiene también un proyecto, ¿no? Esto está también muy en marcha, ¿no? Y está en breve está en desarrollo, pero vamos, la agencia tributaria pues, lógicamente es un aparato mucho más grande, igual, pero vamos, va por el mismo camino. Y todas las haciendas van por el camino de vamos a controlar esto porque si no nos está haciendo polvo el software de doble uso, ¿vale? Con este sistema, por lo tanto, queremos disuadir el fraude. Y con la comprobación de la factura, esa posibilidad de comprobación que tiene el cliente, pues queremos hacer partícipes a los ciudadanos de esa labor, de que controlen que esos servicios, esas compras que hacen, están declaradas. Eso sería el palo, ¿no? Y luego también hay un poco de zanahoria. Batus también tiene otra parte que es intentar ayudar a aquellas personas que quieren cumplir. Los empresarios que efectivamente, las empresas, los empresarios profesionales efectivamente tienen una serie de obligaciones formales y muy grandes, ¿no? Tienen que llevar un montón de registros, tienen que cumplimentar modelos informativos, muchos tienen que presentar luego los modelos tributarios, hay mucho trabajo, ¿no? Con esto, las otras partes de Batus son un poco ayudar en la gestión del contribuyente. Decir al contribuyente, mira, pues efectivamente te vamos a controlar, pero también te ofrecemos la posibilidad de simplificar tu gestión, ¿vale? Tú vas a apuntar en unos libros, en los libros Registro de Operaciones Económicas, vas a apuntar los ingresos, los gastos que tienes, cada ingreso, cada gasto, el IVA soportado que has recibido,
el IVA repercutido, vas a apuntar todo eso lo vas a hacer telemáticamente. Hacienda va a ir recibiendo esos datos y te vamos a hacer la declaración de renta, de sociedades en el futuro y de IVA. O sea, que no vas a tener que hacer tu declaración, te la hacemos nosotros, vamos a hacerte un borrador. Esto es un cambio, vamos, hasta ahora lo que conocemos es borradores del impuesto sobre la renta. No hemos conocido desde hace muchos años borradores de renta, pero no conocíamos borradores de sociedades o borradores de IVA. Pues el objetivo es ese, simplificar la tarea a los empresarios, ¿vale? Tarea para que hagan, el que quiera hacer cosas bien, vamos a ponérselo fácil, dentro de la dificultad que entraña un negocio y dentro de todas las obligaciones formales y materiales que tiene con la Seguridad Social, con Hacienda. Yo soy consciente de que es complicado ser empresario, pero vamos a intentar ayudarles en la medida de lo posible. La implantación del sistema BATUS va a tener unas ayudas en forma de deducción fiscal. Un 30% del gasto en el que incurra un contribuyente por instalar el sistema BATUS, porque igual tiene que comprar un equipo de facturación, o igual tiene que comprar un software, tiene que contratar el software homologado, porque eso no os he dicho, el BATUS al final es un software homologado. O sea, las empresas informáticas pueden homologar ese software, Hacienda se lo acepta y ya lo pueden comercializar con esa marca, BATUS, ¿vale? Los contribuyentes van a poder deducirse una parte de lo que, 30% de lo que soporten de coste por la implantación de ese sistema. Y aparte de eso, os he dicho que estaba vigente desde el 1 de enero del 2024 con carácter obligatorio. Ahora, BATUS, igual vais a algún sitio y os dan un ticket con esas características que os he enseñado, de momento está en fase voluntaria. El que quiere se puede acoger a él, pero con un beneficio altamente interesante, que es que las personas físicas, las microempresas y las pymes que se acojan voluntariamente pueden reducir su base imponible hasta un 15% de reducción. O sea que a mí es un incentivo que parece para estos años de aplicación voluntaria, poder reducir tu base un 15% simplemente por tener controlados tus ingresos. A mí me parece muy interesante para que lo quieras hacer bien. Para que lo quieras hacer bien, el 15% de llevar tu base, pues me parece interesante. Y luego dejo para la charla, si queréis, mi sospecha es por qué la gente no se acoge voluntariamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no te acoges voluntariamente? Pues podrá haber algo de que no quieren más cargas durante estos 2 años. Cuanto más tarde mejor. Pero bueno, podría ser que también no quisieran declarar todos sus ingresos. Y de dejo ya... Eskerrik asko, Joseba.